Buenas noches, hermanos, allá en Colombia. Vamos a tener la clase de hoy. Va a ser pregrabada y vamos a empezar orando, pidiendo a Dios que nos siga ayudando para entender su palabra, interpretarla y poder predicarla de una manera que impacte las vidas de los que nos oyen, de los miembros de nuestra iglesia. Vamos a orar. Señor, déjanos humillarnos delante de tu presencia. Nos acercamos con adoración, con gratitud a ti, pero también con súplica, rogándote que nos ilumines el entendimiento con tu Espíritu Santo para poder entender tu palabra, poder entender tus propósitos eternos y poder cumplir la parte de la misión que nos corresponde. Bendice esta clase, Señor. Ayuda a mis hermanas, a mis hermanos allá en Colombia que van a ver este video y úsame a mí como un instrumento tuyo, un instrumento en tus manos para uso útil, honroso, para gloria de tu nombre. Gracias, Padre, por la ayuda de tu Espíritu Santo. En Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanas y hermanos, voy a compartir mi pantalla. He preparado otro ejercicio, y este está basado en la carta a los romanos. Entonces, le titulé así: la meta misional de Dios para la iglesia local y para ti. Es decir, para la iglesia en la que tú te congregas, en la que tú eres miembro, y para ti como persona. Está basada en la carta a los romanos, pero primero vamos a ver que la Biblia es como un gran sándwich. Es como un gran sándwich que tiene dos panes y en medio de ese emparedado hay muchos ingredientes de diferentes colores, sabores, pero que al final de cuentas forman un solo platillo, una sola comida. Entonces, la partícula como significa comparación. No estoy diciendo que es, pero sí que es como un gran sándwich. ¿Y por qué digo esto? Porque todo sándwich tiene dos panes. Los panes están en los extremos. Y aquí vamos a ver que en el primer pan, o sea, en el primer extremo, en el libro de Génesis, aparecen muchas naciones. Y esto está en Génesis 10 y Génesis 11. Voy a dar lectura yendo al primer libro de la Biblia, en el capítulo 10, versículo 5 dice: de estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones. Aquí habla costas, eso habla de zona geográfica. Lengua es lo lingüístico. Luego dice familias y naciones. Ahí está lo cultural, ahí está también lo geopolítico, podríamos decir. Entonces, dice que se poblaron costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias, en sus naciones. Pero esto que está en el versículo 5 se vuelve a repetir y dice el versículo 20: estos son los hijos de Cam por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Y esto se vuelve a repetir en el versículo 32. Dice, desde el 31, estos fueron los hijos de Sem por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Estas son las familias de los hijos de Noé, por sus descendencias, en sus naciones. Y de estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. Eso está en Génesis 10. Entonces, si ustedes se dan cuenta, se repite lenguas, familias, tierras y naciones. Y en el capítulo 11 de Génesis sabemos lo que pasó. La Torre de Babel, allí dice que eran todos de una sola lengua y unas mismas palabras, pero Dios confundió, descendió y confundió a los que edificaban aquella torre, y para que ninguno entendiese el habla de su compañero. Así que los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Como les decía, Génesis 11, históricamente, cronológicamente, sucedió antes del capítulo 10, de esa repartición. Pero lo que estamos viendo aquí es que en Génesis se ven muchas naciones, pero estas naciones están
llevando a cabo un proyecto que es completamente en contra de la voluntad de Dios. No buscan la gloria de Dios, lo que buscan es la gloria propia. Por eso dice, hagámonos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre, es decir, hagámonos famosos. Esas naciones estaban lejos del plan de Dios, querían hacerse famosos en sí mismos. El siguiente pan de este sándwich, que podríamos decir que es la Biblia, está en Apocalipsis, es el pan del el otro extremo. Y en Apocalipsis, en el capítulo 7, versículo 9, dice de la siguiente manera. Vamos a dar lectura a este versículo. Apocalipsis 7, 9 dice así. Dice así. Después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Dice, vi una gran multitud de la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus, pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y en Apocalipsis 22:2, es decir, el último capítulo, dice que en medio de la calle de la gran ciudad, de la Nueva Jerusalén, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su propio fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones, y no habrá más maldición. Las hojas del árbol de la vida eran para la sanidad de las naciones. Después de que las naciones cayeron bajo maldición allá en la Torre de Babel, en el capítulo 12, Dios llama a un hombre, a Abraham, él vivía en Ur de los Caldeos, y le dice que deje su tierra, su parentela y que vaya a la tierra que él le va a ir mostrando. Dice, te bendeciré, te engrandeceré, te haré famoso. Y dice, gracias a ti, de tu descendencia, se bendecirá a todas las familias de la tierra, a todas las naciones de la tierra. Y Abraham le creyó a Dios, dejó todo y se fue a la tierra que Jehová le iba a ir mostrando. De Abraham nace Isaac, de Isaac nace Jacob, de Jacob nacen las 12 tribus de Israel, y ahí se forma una nación que iba a ser un reino de sacerdotes, que iban a ser intermediarios entre Jehová y las naciones. Pero la nación de Israel no cumplió su cometido cabalmente. Algunas veces sí, la mayoría de las veces no. Así que Dios envió al segundo Adán. El primer Adán desobedeció allá en Génesis, en el jardín del Edén, Génesis capítulo 1, capítulo 2, y luego cuando entró el pecado en Génesis capítulo 3, el primer Adán, con su desobediencia, con su rebeldía, introdujo el pecado a toda la raza humana. Y la nación de Israel era un Adán corporativo, y la tierra prometida era como un nuevo jardín del Edén, pero no disfrutaron de ese reposo por su incredulidad y su desobediencia. Dios envió a su Hijo, a Jesús. Él vino como hombre y el Señor Jesucristo era el Mesías largamente esperado. Era el descendiente de Abraham, era el descendiente de la simiente de la mujer que le aplastaría la cabeza al diablo, y era también el hijo de David escatológico que vendría a fundar, que vendría con su venida, podríamos decir, a acercar el reino de Dios, el reinado del hijo de David escatológico. Señor Jesucristo, ya que resucita, le dice a sus 12 discípulos, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que obedezcan todas las cosas que les he mandado. El alcance, el propósito de la gran comisión es todas las naciones. La iglesia es una iglesia multinacional. Por eso en Hechos capítulo 1, versículo 8 les dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Por qué? Porque esa es la meta misional de Dios. Alcanzar a través de su iglesia a todas las naciones de la tierra. Por eso Apocalipsis 7 dice que de toda tribu, lengua, linaje y nación estarán delante del trono. Y en Apocalipsis 22:2 que las hojas del árbol de la vida
serán para sanidad de las naciones. Bien, en Génesis vemos la creación original, en Apocalipsis vemos la nueva creación. En Génesis vemos las naciones en rebeldía y pecado, en Apocalipsis las naciones son sanadas. En Génesis vemos las naciones dispersas y divididas, en Apocalipsis las vemos reunidas en unidad. En Génesis las naciones están bajo maldición, en Apocalipsis las naciones están bajo bendición por el Cordero, por la nueva creación, por el fruto, el árbol de la vida, cuyas hojas serán cuyos frutos para sanidad de las naciones. Ahora, dentro de ese sándwich grande hay un sándwichito más pequeño dentro. Y ese sándwichito es la carta a los romanos. La carta a los romanos tiene también dos panes en sus extremos. Y vamos a ir a Romanos 1:5. La carta a los romanos, en el capítulo 1, versículo 5, dice de la siguiente manera. Dice, por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. Dice Pablo que él recibió la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. Y en Romanos 16:26, quiero que tengamos en mente Romanos 1:5, porque dice, para la obediencia a la fe en todas las naciones. Y en Romanos 16:26 dice, que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Para que obedezcan a la fe. Todas las personas, todos los pueblos. Entonces, eso está en ambos extremos. Y luego hay, como todo sándwich, están los dos panes en los extremos y luego vienen los demás ingredientes. En este caso, Romanos 15, 7 al 13 es el contexto. Romanos 15, del 7 al 13, dice así. Recordemos que la iglesia de Roma no la fundó el apóstol Pablo, pero Roma era la capital del Imperio Romano. Y esa iglesia estaba compuesta de creyentes de trasfondo judío y creyentes en Cristo de trasfondo gentil, de trasfondo de otras naciones. Era una iglesia con una membresía mixta. Todos eran cristianos, todos eran creyentes en Cristo Jesús, pero unos eran de trasfondo judío y otros eran de trasfondo gentil, de otras naciones. Entonces, Romanos 15 del 7 al 13 dice, por tanto, recíbanse los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria a Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que las naciones glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre las naciones y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, alégrense naciones con su pueblo. Y otra vez, alabad al Señor todas las naciones, magnificadle todos los pueblos. Y otra vez Isaías dice, estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir las naciones. Los gentiles, las naciones, esperarán en él. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Si se dan cuenta, la palabra naciones se repite varias veces. En el idioma original es etnos, de donde viene la palabra etnia. Esto es lo que está en los versículos 7 al 13 de Romanos capítulo 15. En Romanos 16, del 1 al 20, el apóstol Pablo da sus saludos personales a miembros de la iglesia. Y está hablando, en este caso, empieza el versículo 1. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de las naciones. Saludad también a la iglesia de su casa.
Saluden a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saluden a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Saluden a Amplias, amado mío en el Señor. Saluden a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Saluden a Apeles, aprobado en Cristo. Saluden a los de la casa de Aristóbulo. Saluden a Herodión, mi pariente. Saluden a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saluden a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saluden a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saluden a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Saluden a Síncrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saluden a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Saluden los unos a los otros con beso santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Mas os ruego, hermanos, que se fijen en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que ustedes han aprendido y que se aparten de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Y en medio de esto está Romanos 15, 14 al 33. Y allí está el sermón, el mensaje que yo les quiero compartir. Si se dan cuenta, dentro de todo el gran sándwich que es la Biblia, hay un sándwichito más pequeño que es Romanos. Y Romanos 1:5 y Romanos 16:26 dice que claramente el ministerio del apóstol Pablo, el ministerio de la iglesia del Señor es para la obediencia a la fe de todas las naciones. En Romanos 15, 7 al 13, la palabra naciones se repite varias veces. Y en Romanos 16, del 1 al 20, Pablo está hablando de miembros de la iglesia, miembros específicos, da muchos nombres de hermanos en Cristo que son miembros de diferentes iglesias locales, sobre todo de la iglesia de Roma. Ahora bien, la iglesia de Roma, al igual que cualquier iglesia allá en Colombia, aquí en México, donde quiera, deben estar dentro del propósito de Dios para la iglesia universal. O sea, el propósito que Dios tiene para la iglesia universal también se concreta de manera muy específica en cada iglesia local. En este caso, la iglesia de Roma, versículos 14 al 33, nos enseña dos cosas. Este pasaje, Romanos 15, 14 al 33, tiene dos divisiones naturales. 14 al 22 y 23 al 33. En los versículos 14 al 22, el énfasis es hacia afuera, hacia las naciones, hacia los gentiles, hacia los inconversos. Y en los versículos 23 al 33, el énfasis es hacia adentro, hacia los cristianos, hacia los creyentes, o diría la Reina Valera, hacia los santos, aquellos que ya están en Cristo. Entonces, toda iglesia local, la iglesia de Roma, o la iglesia allá en Colombia, o la iglesia aquí en México, tiene dos enfoques. Un enfoque hacia afuera y un enfoque hacia adentro. En los versículos 14 al 22, el apóstol Pablo va a hablar de ese enfoque externo. Y en los versículos 23 al 33, habla de ese enfoque interno. Vamos a ver. La misión hacia afuera consiste en compartir el evangelio con los gentiles, con los no judíos, con las etnias, con los grupos de personas o segmentos poblacionales que todavía están en Adán, que están en un estado de no tener fe en Cristo Jesús. Ellos no han nacido de nuevo, están en Adán, mientras que la misión hacia adentro, el ministerio hacia adentro, perdón, es para suplir las necesidades de los creyentes. Todo tipo de necesidades, de cualquier tipo, el ministerio hacia adentro trata de suplir las necesidades de los creyentes, es decir, los que están en Cristo, aquellos que ya están en la fe del Señor Jesucristo.
Entonces, la misión es hacia afuera y el ministerio es hacia adentro. En el capítulo 15, los versículos 14 al 22, voy a dar lectura, haciendo énfasis en lo que Pablo habla de enfocarse hacia afuera. Dice así la palabra de Dios, Romanos 15, 14 al 22. Pero estoy seguro de ustedes, hermanos míos, de que ustedes mismos están llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que pueden amonestarse los unos a los otros. Mas les he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para hacerles recordar por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a las naciones, ministrando el evangelio de Dios, para que las naciones les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no me atrevería a hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de las naciones, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu Santo, de tal modo que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio. Ilírico es lo que hoy son los países de la ex Yugoslavia, los países balcánicos, Croacia, Serbia, Bosnia-Herzegovina, Montenegro, Macedonia, todos esos países es lo que era la región del Ilírico. Y dice Pablo que todo eso lo había llenado del Evangelio de Cristo. Versículo 20. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán. Por esta causa, me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. Muchas veces me he visto impedido de ir a vosotros. Aquí lo que Pablo dice es que su misión consiste en compartir el evangelio con los que están afuera de la fe, con las naciones, con los gentiles. Entonces, ese es el ministerio, esa es la misión de la iglesia. La misión de la iglesia es hacia afuera. La misión del cristiano es hacia afuera. Tu misión y mi misión es hacia afuera. Compartir el evangelio con los que todavía no forman parte de la comunidad de fe, con aquellos que todavía están sin Cristo, sin Dios y sin esperanza en este mundo. En cambio, el ministerio es hacia adentro. Versículos 23 al 33. Dice, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a ustedes, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Pero ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Ahí está, versículo 25. Voy a Jerusalén para servir a los cristianos, a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos, entre los creyentes que están en Jerusalén, pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si las naciones han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los bienes materiales. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España, y sé que cuando vaya a ustedes llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Pero les ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayuden orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos, a los creyentes en Jerusalén, sea acepta, para que con gozo llegue a ustedes por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con ustedes. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Entonces, él va a ir a Jerusalén para llevar una ofrenda, una colecta, un donativo de amor que las iglesias de Macedonia, de Acaya, que son gentiles, que no son judíos, le están mandando una ayuda financiera, una ayuda económica a los santos que están en Jerusalén. Entonces, si estoy siendo claro y tú estás poniendo atención, te darás cuenta que el apóstol Pablo en los primeros versículos, 14 al 22, se enfoca la misión hacia afuera. Y en los versículos 23 al 33 se enfoca en el ministerio hacia adentro. La misión hacia afuera consiste en compartir el evangelio con los gentiles.
con los no judíos, con las etnias, con grupos de personas o segmentos poblacionales que todavía no comparten la fe en Cristo, que no la han aceptado, están en Adán. Y el ministerio hacia adentro trata de suplir las necesidades de los creyentes. En este caso eran necesidades materiales, había una gran hambre en Jerusalén y las iglesias gentiles están mandando apoyo para suplir necesidades materiales, físicas de los creyentes. Entonces el ministerio es lo que se hace hacia adentro, a los que están en Cristo, a los que están en la fe. Ahora la pregunta, y con esto terminamos. ¿Cómo debemos cumplir la misión hacia afuera y el ministerio hacia adentro? ¿Cómo? Este mismo pasaje nos va a dar 7 consejos. Primero, debemos hacerlo basado en la gracia de Dios. Debemos basarnos en la gracia de Dios. Versículos 15 y 16 dice, mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para hacerles recordar por la gracia que de Dios me es dada para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, a las naciones, ministrando el evangelio de Dios. Entonces Pablo dice, por la gracia que de Dios me es dada para ser ministro de Jesucristo a las naciones. Pablo basaba toda su misión y su ministerio en la gracia de Dios. Gracia significa un favor no merecido. Ni tú ni yo merecemos ser predicadores de la palabra. Pablo no merecía ser un apóstol de Jesucristo. Pablo no merecía ser un siervo de Jesucristo. Ni tú ni yo lo merecemos. Porque la paga del pecado es muerte. Lo que merecemos es la muerte. Pero Dios nos ha dado vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y no solo nos ha dado la vida eterna, no solo nos ha dado la salvación, sino que nos ha dado el privilegio de ser sus enviados, de ser misioneros suyos, de ser ministros suyos, de ser cristianos misionales. Eso no es algo que merezcamos, eso es algo por la gracia de Dios. Entonces, ¿cómo debemos cumplir la misión y el ministerio? Basados en la gracia de Dios. Si es un ministerio hacia adentro, es por la gracia de Dios. Si tú eres maestro de escuela dominical, si eres maestro de célula, si predicas a las mujeres, a los varones, a los jóvenes, si tú eres el músico, el cantante, si tú eres la diaconisa, si tú eres cualquier ministerio que tengamos hacia adentro, es por la gracia de Dios. Y cualquier misión que tengamos hacia afuera, sembrador de iglesias, líder de células, evangelista, misionero transcultural, todo es por la gracia de Dios. Segundo, ¿cómo debemos cumplir la misión y el ministerio? Edificados en la palabra de Dios. Pablo dice que él era ministro de Jesucristo a las naciones, ministrando el evangelio de Dios, para que las naciones sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Lo que él ministraba era el evangelio de Dios. El evangelio de Dios no solamente es 2, 3 versículos o 5 o un plan de salvación. El evangelio de Dios son las buenas nuevas de la palabra de Dios. Están basados, obviamente, el evangelio en la persona y obra del Señor Jesucristo. Pero el ministro, el misionero, el cristiano misional que misiona hacia afuera y ministra hacia adentro, debe edificar su misión y su ministerio en la palabra de Dios, en el evangelio de Dios, en toda la palabra de Dios, Antiguo y Nuevo Testamento. Tercero, ¿cómo debemos cumplir la misión y el ministerio? Haciendo todo para la gloria de Dios. Versículos 17 y 18 dice así: tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no me atrevería a hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de las naciones, con la palabra y con las obras. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere. Hacedlo todo para la gloria de Dios. Pablo en Gálatas 6 dice: lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de mi Señor Jesucristo, por la cual el mundo me ha sido crucificado a mí y yo he sido crucificado al mundo. Todo lo debemos hacer para la gloria de Dios. Si de algo tenemos que gloriarnos, es gloriarnos en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere. No en lo que tú y yo hacemos, no en los logros, sino en lo que Dios ha hecho para su gloria, a través de nosotros, en nosotros y con nosotros. Pablo se gloriaba en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere. Siguiente principio de cómo debemos cumplir la misión y el ministerio.
Número 4, realizando todo en el poder de Dios. Versículo 19 dice, con poder de señales y prodigios, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Por eso Cristo le dijo a sus discípulos, no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos con poder desde lo alto. La misión de Dios y el ministerio de Dios no se cumplen con nuestras propias fuerzas. Se puede realizar solamente en el poder de Dios. Y ese poder fluye del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Cómo debemos cumplir la misión y el ministerio? Debemos hacerlo ejecutando todo acorde al propósito de Dios. Ejecutando acorde al propósito de Dios. Versículos 20 y 21. De esta manera, dice Pablo, me esforcé a predicar el evangelio no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito. Aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán. El propósito de Dios es alcanzar a todas las naciones, los que no han escuchado el evangelio. El propósito de Dios no es solamente estar predicando y enseñando a los que ya son cristianos, solamente para que sepan más, o solamente para alimentarlos más, sino que el propósito de Dios es que esa enseñanza, esa predicación, nos lleve al cumplimiento de la misión y nos lleve a ir a aquellos quienes nunca han oído de él, a quienes nunca se les ha anunciado para que escuchen el evangelio. Entonces, debemos realizar todo en el poder de Dios y ejecutar todo de acuerdo al propósito de Dios. Y los dos últimos aspectos de cómo cumplir la misión y el ministerio son, debemos cumplir la misión y el ministerio apoyados por el pueblo de Dios. Versículos 22 al 29 dice, por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a ustedes, pero ahora no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a ustedes, cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero verlos al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Cuando dice para ser encaminado allá por vosotros, por ustedes, el ser encaminado significa ser apoyado financiera, moral y espiritualmente. Lo que Pablo está esperando es de que cuando él vaya de Jerusalén rumbo a España, va a pasar por Roma y espera que la iglesia de Roma lo encamine. Lo encamine. Ese verbo encaminar significa que lo apoye. No solamente que caminen unas cuadras a su lado, sino que lo apoyen en oración, espiritualmente, moralmente, con ánimo, pero también financieramente, con recursos para cumplir la misión. Entonces, la misión y el ministerio siempre se necesita el apoyo del pueblo de Dios. Y por último, respaldado por la oración del pueblo de Dios. Versículos 30 al 33. Pero les ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayuden orando a Dios por mí, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a ustedes por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con ustedes. Y el Dios de paz sea con todos ustedes. Amén. Entonces, Pablo quiere cumplir el ministerio de llevar la ayuda a los santos en Jerusalén y quiere cumplir la misión de ir hasta España para llevar el evangelio, pero para eso pide a la iglesia de Roma que oren por él, que le ayuden orando por él, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea y que la ofrenda de su servicio a los santos en Jerusalén sea aceptada, para que con gozo llegue a la iglesia de Roma por la voluntad de Dios y que sea recreado. La palabra recreado es que sea de algún modo fortalecido, que sea restaurado, que sea, podríamos decir, reanimado juntamente con ellos. Entonces, la misión y el ministerio se cumplen, son 7 características. Primero, basándonos en la gracia de Dios, siendo edificados y edificando el ministerio y la misión en la palabra de Dios, haciendo todo para la gloria de Dios,
realizando todo en el poder de Dios, ejecutando todo acorde al propósito de Dios, apoyándonos en el pueblo de Dios o siendo apoyados por el pueblo de Dios y siendo respaldados por la oración del pueblo de Dios. De esa manera cumpliremos a la misión hacia afuera y el ministerio hacia adentro que Dios nos ha encomendado. Que Dios nos ayude a cumplir la misión. Allí donde tú vives, sin duda que hay mucha gente no creyente y la iglesia tiene que cumplir la misión hacia afuera. Entre tanto que también cumple el ministerio hacia adentro que Él nos ha encomendado. Un pequeño repaso de esto. Ese pequeño repaso lo encontramos aquí. Aquí está. Romanos también tiene un tipo sándwich. En Romanos 1:5 y en Romanos 16:26, Pablo dice que Dios lo llamó para llevar, dice, a las naciones a la obediencia a la fe. En Romanos 15:7-13 habla mucho de las naciones, de los gentiles. En Romanos 16, del 1 al 20, habla de muchos cristianos que sirven dentro de la iglesia. Y en Romanos 15:14-33 nos habla de dos enfoques, un enfoque hacia afuera y un enfoque hacia adentro. El enfoque hacia afuera se llama misión, el enfoque hacia adentro se llama ministerio. Todo cristiano evangélico tiene un ministerio hacia adentro y una misión hacia afuera. ¿Cómo debemos cumplir la misión hacia afuera y el ministerio hacia adentro? Basándonos en la gracia de Dios, no lo merecemos, es por su gracia, edificando en la palabra de Dios, no salirnos de la palabra de Dios, haciendo todo para la gloria de Dios, no de un pastor, no de una iglesia, no de una denominación, no de un movimiento, sino la gloria de Dios. Cuarto lugar, realizando todo en el poder de Dios, ejecutando todo de acuerdo al propósito de Dios, apoyándonos en el pueblo de Dios, es decir, recibiendo el apoyo del pueblo de Dios, el apoyo moral, financiero, pero sobre todo el apoyo espiritual a través de la oración. Que Dios nos ayude, hermanas, hermanos, a cumplir la misión y el ministerio que Él nos ha encomendado. Gracias por tu atención. Nos vemos la próxima semana, primeramente Dios. Dios los bendiga.